La santidad en el servicio es el tema del sermón que este día Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicación a cargo del pastor José Luis Sosa. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, porque tú nos permites estudiar tu palabra con libertad y que, Señor, de lo que hoy meditemos, Padre, tú hagas la obra en nuestros corazones para obedecerte y dispongas nuestras vidas para caminar contigo, Señor, todos los días. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 6, del versículo 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. A propósito, le pedí al hermano Gobea que cantáramos sentados. Le dije específicamente que nadie se ponga de pie, porque dije: a ver cuántos resisten antes de que la costumbre los vuelva a lo que hacemos todos los domingos, ¿no? Y pensaba predicar con todos ustedes de pie para ver qué pasaba, cuántos resistían hasta que se sentaran, porque la pregunta más bien es: ¿cuánto de lo que hacemos o de lo que vivimos en la vida cristiana es más una costumbre, más la costumbre de lo que hacemos todos los días, que el realmente meditar en lo que significa caminar con el Señor? Siempre me pregunto: ¿por qué siempre que vamos a cantar nos ponemos de pie? Todos los domingos me la hago, Vamos a cantar un himno, vamos a cantar un coro, y inmediatamente nos ponemos todos de pie. Una vez le pregunté a él y me dijo: es que es por respeto. Entonces no respetamos la palabra de Dios, porque esa sí la leemos sentaditos, ¿no? No importa, hermanos, realmente de pie, sentados, eso no es lo relevante. El punto aquí, hermanos, es cuánto de nuestra vida cristiana es vivir con Dios, caminar con Dios, andar en santidad con Dios, y cuánto de nuestra vida cristiana es más una costumbre de todo lo que hacemos, las costumbres que vamos teniendo y que domingo a domingo vamos practicando. En este pasaje vemos un cambio de algo que le sucedió a Isaías. Vemos algo que le sucede, algo que le pasa a él, que cambia completamente. A partir de aquí él se convierte en uno de los profetas más importantes de Judá, en uno de los profetas más importantes de Judá. A partir de lo que sucede en este pasaje nos describe su llamamiento, que es un llamamiento a todos, hermanos. Este pasaje lo podemos aplicar a nuestras vidas, a la suya, a la mía. Es un llamado a la santidad, un llamado a vivir y a caminar con Dios día tras día, a obedecerlo, a seguir su palabra, a entender cómo podemos caminar con Él. Déjeme decirle: la santidad sin Dios solo es una vida moral que no sirve para nada.
La santidad no es debemos ser santos porque Dios es santo. Pero sin Dios la santidad es moral y es inútil. La santidad comienza en Dios y Dios es su razón. No podemos solo decidir ser santos. Debemos vivir en santidad en el contexto de nuestra relación con Cristo. Si no, no tiene sentido. No hay ningún sentido. En este pasaje vemos enseñanzas prácticas para vivir en santidad en el servicio. Porque también la santidad sin servicio es inútil. Más bien, déjeme decirlo de otra manera, la santidad nos debe llevar al servicio. Déjeme decirle algo. Si usted no está en el ministerio, si usted no está en el servicio, debería de ponerse a analizar su santidad propia. Y estoy hablando, déjeme ponerlo en el auténtico contexto. No digo que usted sea un pecador y que hay pecado en su vida y que no. Si no estamos sirviendo a Dios, deberíamos de analizar nuestra relación con Él. 1. Y deberíamos analizar qué tanto estamos caminando con Él. 2. Y deberíamos de analizar qué tan santos en realidad somos. Santo quiere decir apartado. No quiere decir perfecto. Cuidado. Santo no quiere decir perfecto. Santo quiere decir que hemos sido apartados. ¿Qué tan apartados estamos viviendo? Hemos sido apartados para Dios. La pregunta es, ¿qué tan apartados hemos vivido? ¿O estamos confundidos? No ser apartado es que nos confundimos. Quiere decir que nos parecemos a lo que hay a nuestro alrededor. Y ojo, hermano, no estoy diciendo que haya pecado, hay en todos, en mí, porque no somos perfectos. No podemos servir al Señor Jesucristo si no vivimos en santidad, no en perfección, lo vuelvo a repetir. No en perfección, si no vivimos en santidad. Y no podemos vivir en santidad sin el Señor Jesucristo. Si no estamos en el servicio, seguramente nuestra santidad es débil. Seguramente no estamos viviendo como apartados para el Señor. Cuando yo veo a alguien que no sirve, que no está comprometido, que no hace nada, que no está en el ministerio, que no discipula, me inquieta, hermanos, me inquieta. Porque seguramente no estamos viviendo como apartados para Dios. No vidas perfectas, nadie está hablando de una vida perfecta. Estamos hablando de vidas que viven apartados para Dios. Pero aquí vamos a ver en este pasaje 4 asuntos para entender en cuanto a la santidad y el servicio a Dios. El primero, todo inicia con un encuentro personal con Cristo, un encuentro con su gloria, un encuentro con su santidad. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Hermanos, perdónenme, pero ver esto es algo maravilloso. Imagínense de repente ir a la presencia de Dios. Cuando habla aquí del templo, no estamos hablando del templo que estaba en Jerusalén. Estamos hablando del templo que está en el cielo. En el tercer cielo está el templo de Dios. El templo que estaba en Jerusalén, el tabernáculo que estaba en Jerusalén, Hebreos claramente dice que es una sombra de lo que está en el cielo, una representación de lo que está en el cielo. En el cielo hay un templo, un tabernáculo no hecho con manos humanas, como dice Hebreos, y ahí estaba el Señor. Es curioso que haya sido en el año del rey Usías. Si ustedes leen la vida del rey Usías, fue un rey recto. Y el Señor estaba sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Ahorita lo que leímos en Apocalipsis es otra visión, pero ahora Juan es el que está viendo la misma visión que estaba viendo Isaías. Apocalipsis 4:8 dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es un encuentro tremendo, hermanos. De repente estar frente a Jehová de los ejércitos y ver lo grande que es, pero sobre todo ver su santidad. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. De repente tener un encuentro, vivir un encuentro, vernos cara a cara con el Señor. Solo nos queda lo que hizo Pedro. Cuando vio al Señor dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es un encuentro, todo comienza con un encuentro. Hermano, la pregunta es: ¿usted ha tenido un encuentro con el Señor? Porque si usted es cristiano, si usted ha creído en el Señor, usted debió de haber tenido un encuentro cara a cara con el Señor. Ahorita lo cantaba Alejandro, ¿no? Cara a cara con el Señor. Y si ese encuentro fue auténtico, hermano, eso le reveló a usted su condición. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que ya no hemos seguido yendo a los pies del Señor a un encuentro cotidiano con Él. Esa es la gran tragedia del cristiano. Un día tuvimos un encuentro con el Señor. Un día nos encontramos con Él, un día vinimos a sus pies, vimos su gloria, vimos su santidad. Eso nos llevó al arrepentimiento y a rendirnos delante de Él. Pero una vez que hemos sido salvos, ahora que ya somos sus hijos, bueno, ya, ¿no? Ya soy su hijo, se la vi. Bebamos y comamos, que mañana moriremos. Esa es la pregunta, hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a un encuentro cotidiano con el Señor? Porque esto que vivió Isaías es algo que nosotros podemos estar viviendo continuamente con el Señor. Siempre que les hablo en el Discipulado 2, cuando vemos cómo estudiar la Biblia, siempre les digo, la Biblia no hay que estudiarla y no hay que ir a la Biblia para aprender datos curiosos y cosas así que son interesantes. Uno va a la Biblia para encontrarse con el Dios de la Biblia. Debemos ir a la Biblia para tener un encuentro personal con el Dios de la Biblia. Para tener un encuentro personal con Cristo y de su santidad, hermanos. De su santidad. Es lo que a nosotros nos lleva a buscar nuestra santidad. Dice Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Sabe qué representa ese humo, hermano? Dice Apocalipsis 15:8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Ese humo es la gloria de Dios. Y de repente ver su gloria, su santidad, la santidad de Cristo, su gloria. Eso es lo que hemos descuidado los cristianos. Isaías tuvo un encuentro con Jehová de los ejércitos, pudo ver la gloria de Dios, pudo ver a Dios, su gloria y su poder. A los serafines,
Isaías vio a los serafines que adoran constantemente a Dios en su trono y su gloria completa. También vio la santidad de Dios, y esta visión es por lo que lo lleva a entender su pecado y su iniquidad para estar delante de Dios. Probablemente si no buscamos santidad es que no hemos tenido un encuentro con Cristo, o ya se nos olvidó, hermanos. O no tenemos, o no vamos constantemente, todos los días, a tener un encuentro personal con el Señor. Segundo punto, este encuentro nos hace ver nuestra auténtica condición de pecadores. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mire, hermano, el hombre siempre tiene la tendencia a justificarse, y los cristianos también. ¿Cuál es nuestra manera de justificarnos? Bueno, sí, tengo este asunto en mi vida, pero no soy tan malo como el hermano sutano. Él sí es bien borrachote. Bueno, no soy tan malo como la hermana o el hermano perengano. Esos son bien chismosos. El ser humano nos queremos justificar. ¿Y cómo nos justificamos? Pues nos comparamos con otros, ¿no? Y entonces, cuando yo me comparo con otro hermano, o salgo bien librado, o no tan bien librado, pero le encuentro cómo salir bien librado. ¿Sí? El asunto es, cuando todos los días tenemos un encuentro con Cristo y vemos su santidad, vemos su gloria, ya no puedo salir bien librado. Es más, me doy cuenta que por más que busque hacer su voluntad, por más que quiera yo ser buen cristiano, me doy cuenta de mi auténtica condición de pecador. Me doy cuenta que no puedo. Me doy cuenta de mi total inutilidad contra el pecado. Me doy cuenta que al final del día, lo único que soy es un pecador redimido, pero finalmente un pecador. Hermano, si usted se siente bueno, si usted en su corazón dice: no, yo sí soy buen cristiano, mire, yo vengo todos los domingos, asisto a mi clase, estoy en el programa tal, estoy en el consejo tal, y si usted se siente buen cristiano, hermano, probablemente usted está muy lejos de Dios. Porque entre más nos acercamos a Él, entre más cerca estamos del Señor, más se revela nuestra auténtica condición de pecadores. Isaías dijo: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjense, Isaías era un hombre inmundo de labios, pero habitaba en un pueblo inmundo de labios. Para él hubiera dicho: pero si todos lo hacen lo mismo, es algo normal, ¿no, hermano? Todos tienen labios inmundos. Luego entonces en Judá, ¿qué era lo normal? ¿Qué era lo normal? Pues que todos tuvieran labios inmundos, ¿no? Ni esa justificación pudo encontrar Isaías. Él se dio cuenta de su pecado y del pecado de todos los que estaban con labios inmundos, todo el pueblo de Judá. Yo tengo labios inmundos y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Él no dijo: bueno, Señor, es que también mi compadre Zacarías y mi vecino Salomón, ¿no? Y mi otro, pues también son bien, tienen labios inmundos, Señor. Pues es normal, ¿no? No estaban siendo santos porque estaban confundidos con el alrededor. Ese pueblo no estaba buscando la santidad porque ya se había confundido.
Ya no estaban siendo apartados para Jehová. Ahora estaban confundidos con el mundo. Y cada día, hermanos, la tristeza es que cada día como cristianos la iglesia se confunde más con el mundo. Cada día. Estaba leyendo yo una estadística que las jovencitas en el mundo, ¿no?, empiezan su vida sexual muy jovencitas, ¿no? 14 años, 13 años. En Estados Unidos incluso antes. Es lo normal, hermanos, ¿no? ¿No es lo normal? ¿Y qué por eso los cristianos vamos a empezar con eso? ¿O es lo normal o no? ¿Por qué es lo normal? ¿Por qué es lo que todo mundo hace? ¿Por eso vamos a decir que eso no pasa nada? Pues que todo mundo lo hace. O las niñas que se quieren ir de fiesta con sus cuates y, bueno, es que mamá, van a ir todos mis amigos. Entonces tú eres de todos, ¿no? Tú eres del montón de todos. O sea, tú no eres un apartado de Dios, tú eres del montón de todos. O sea, tú perteneces a ese montón que son todos. Es lo que me estás queriendo decir. Isaías no encontró justificación ahí, hermanos. Dijo, yo soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Cuando él tuvo este encuentro y vio a Jehová con toda su gloria, entendió su propia condición. Hermano, si usted se siente bueno, si usted cree que es bueno, si usted cree que no hay grandes asuntos en su vida, hermano, probablemente usted está muy lejos de Dios. Porque entre más nos acercamos a Él, entre más tenemos comunión con Él, entre más cerca estamos en comunión con el Señor, la única conclusión es que vemos nuestra propia indignidad. Y no podemos más que de rodillas pedirle perdón a Dios. Entendemos que nuestro pecado merece la muerte. Dice Isaías, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entendemos que lo único que merecemos es la muerte y reconocemos que delante de Dios no tenemos excusa. ¿Qué le puede decir al Señor? Fíjense, Isaías le dijo, soy hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo inmundo de labios. ¿Qué excusa podía dar Isaías? ¿Que todo mundo lo hace? ¿Que es algo normal? ¿Que bueno, no es tan grave? Señor, mi pecado no es tan... Hay otros pecados más feos. Delante de Dios no hay excusa. No podemos poner cualquier excusa. Usted me puede dar a mí cualquier excusa. Usted, y hermanos, a veces estoy aquí atrás en consejería y los hermanos me dan excusas. No, bueno, es que mi esposa, hermano, es que sí le grité, pero es que ella me dijo y me ponen excusas. Ay, sí, hermano, lo hice, pero mire, eso no es tan grave. Es que todo mundo lo hace, hermano. Delante de Dios, hermanos, no tenemos una sola excusa. Ninguna. Nos podemos comparar con otras personas y salir bien librados, pero al ver a Cristo y su santidad, sabemos que somos los más viles pecadores y merecemos la muerte.
Lucas 5:8 dice, viendo esto Simón, cuando la pesca milagrosa, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esa es la única realidad, hermano. Es la única realidad que hay en nuestras vidas. Señor, después de ver tu gloria, tu santidad, la única conclusión es que yo soy pecador. Esa es la única realidad. Tercer punto, el perdón implica un juicio. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mire, este carbón encendido representa un juicio. En la Biblia cada vez que vemos fuego, no cada vez, la mayoría de las veces que nosotros vemos fuego, carbones encendidos, ¿sí? Cosas relacionadas con el fuego, muchas veces se relaciona con el juicio de Dios. Dice Pablo que cuando estemos delante del Señor, todo lo que hagamos va a ser pasado por un juicio, ¿verdad? Y lo representa, nuestras obras van a ser pasadas por fuego, ¿sí? Entonces, en este caso, el carbón implica un juicio. Todo pecado va a ser enjuiciado, hermanos, de los hombres. Van a ser enjuiciados. Todo pecado de los hombres va a ser enjuiciado. Y la única determinación sobre ese juicio, la única sentencia es la muerte. La diferencia en nosotros es que ese juicio de nosotros ya lo recibió Cristo en nuestro lugar. Él fue enjuiciado por nuestros pecados, muerto por nuestros pecados y derramó su sangre por nuestros pecados. De tal manera que si usted ahora le conoce, usted ha sido perdonado. Usted no tuvo que pasar ese juicio que pasó Cristo en la cruz, sino que Cristo lo pasó en lugar de usted. Ese es este juicio. Pero adicionalmente hay otro juicio que sí es para el cristiano, hermanos. Hay otro juicio que nosotros sí tenemos que pasar por él. Por eso les digo que el pecado implica un juicio. ¿Cuál es ese juicio, hermanos? El juicio por nuestro pecado. Escúcheme bien esto. Ahora que el cristiano peca, ahora que usted y yo pecamos, no vamos a tener un juicio para muerte, pero sí vamos a tener un juicio y se llama las consecuencias de nuestro pecado. Ese es el juicio que ahora nosotros tenemos que vivir por nuestros pecados. Ese es el juicio. Si yo voy y cometo adulterio, voy a tener las consecuencias, ¿verdad? Probablemente mi esposa me deje, probablemente o seguramente pierdo el ministerio, y esas consecuencias son el juicio por mi pecado. Y ojo, dice Pablo que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por eso les digo que el pecado implica un juicio representado aquí por un carbón. Nosotros ya no un juicio para muerte. Nosotros ya no viviremos un juicio para perdición eterna, pero sí un juicio por las consecuencias de nuestro pecado. Y hermanos, se los digo con toda constancia de mi vida personal, todos los pecados que cometemos tienen
una consecuencia. Todos. Dios no falla. Y no es que Dios esté con una vara, ¿no? Pecamos y ¡pum!, nos agarra varazos. No es eso, hermanos. No es eso. No quiere decir que Dios está con un cinturón, ¿no? Y entonces, con que hiciste y ¡pras! Así hacemos y ¡pras! ¿No? Nos da varazos y no, hermanos, espérenme, no es así, ¿eh? Tarda. A veces Dios tiene mucha paciencia y dice, a ver, vamos a esperar que tú te arrepientas, que tú entres. A veces esa llamada de atención de Dios es simplemente nos revela en su palabra que estamos mal. Tampoco quiere decir que todo lo que vivimos, hermanos, es producto de nuestro pecado, porque les voy a hablar de otro juicio. Hay otro juicio no es tanto un juicio, pero representado por este carbón, también representa la prueba que Dios nos pone. A veces no es que hayamos tenido un pecado, no es que estemos en un asunto que esté trayendo consecuencias a nuestras vidas. Simplemente Dios está probando. Fíjense, Dios pensaba usar a Isaías. ¿Y de qué manera lo usó? Dios tenía en mente a Isaías para usarlo, para que fuera su profeta. Primero tenía que limpiarlo de su pecado, pero también que tenía que pasarlo por la prueba de fuego. Y déjeme decirle algo, hermano. Si usted piensa ser usado por Dios, si usted piensa vivir en consagración, es muy probable que Dios traiga una crisis a su vida para probar qué tanto usted quiere servirlo. Y lo he visto vez tras vez, tras vez, tras vez. No falla. Lo vi en mi propia vida y lo he visto en la vida de otras personas. Me va a decir, uy, hermano, pues qué ganas me das, hermano, me dan de servir al Señor. Hermanos, yo no estoy aquí para motivarlos, Estoy aquí para revelarles la palabra de Dios. Lo que los debe motivar es Cristo en ustedes, su gloria, su santidad. Yo no soy un motivador, Si a ustedes no los motiva Cristo, si no los motiva su sacrificio en la cruz, si no los motiva lo que Él ha hecho por nosotros en nuestra vida, si no dicen como Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, hermanos, yo no sé qué los va a motivar. No creo que yo lo pueda hacer. No tengo el poder de mi Señor para hacer eso. Pero todo pecado necesita un juicio. Y por último, Dios nos limpia para usarnos. La santidad nos lleva al ministerio. Esto es lo más importante de este pasaje. Y quiere que le diga algo lo más hermoso. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Hermanos, podría hablar todo un día entero de estos dos versículos, pero les voy a decir nada más dos cosas. La santidad nos llama al servicio. La santidad nos motiva al servicio. Ustedes, y fíjense nada más, ¿ustedes creen que Dios no tenía quien ir? Dios es todopoderoso. Y dice el Señor, ¿a quién enviaré? Siento aquí hasta como una pregunta, te lo digo Pancho para que lo oigas Pedro, ¿no? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La lanzó la pregunta así el Señor, ¿a quién enviaré? No le dijo tú Isaías a ti, no. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Realmente ustedes creen que el Señor no tenía quién? Él es todopoderoso, El Señor quería usar a Isaías. Concretamente había pensado en Isaías para usarlo.
¿Y quiere que le diga algo, hermano? Desde el momento en que el Señor dejó la gran comisión, ahí en Mateo 28, Dios pensó en usted en específico para servirlo. En usted, porque aquí estaba pensando en Isaías. Pero ahí en la gran comisión, ¿a quién tenía en mente para usar? ¿A quién? ¿A los 12 que estaban allí? No, hermano. ¿Sabe a quién tenía en su mente el Señor cuando dejó la gran comisión ahí escrita? ¿A quién tenía en mente? A usted y a mí. La gran comisión es un llamado específico para usted y para mí. Ese llamado es para usted y para mí. Y fíjense lo que les dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. A ver, Señor, ¿me mandas para que no me oigan y no me comprendan? Así es. De hecho, dice la tradición que Isaías fue muerto en el valle de Cedrón. Alguna vez les expliqué cuál es ese valle de Cedrón. Isaías fue muerto en el valle de Cedrón y dicen que lo mataron, lo pusieron en una plancha y con un serrucho lo aserraron y lo partieron a la mitad. Si ustedes leen Hebreos 11, que es la galería de los hombres de fe, dice que algunos fueron aserrados. Se cree que el que fue aserrado fue Isaías. O sea, Señor, ¿me estás llamando para que no me escuchen y para que no entiendan? Así es. Yo te llamo para lo que yo quiero. Y lo vas a tener que hacer aunque no te escuchen, aunque no te entiendan. Vas a tener que ir y decirle a ese pueblo de su pecado, de que tienen que volver a Dios, aunque no te escuchen y aunque no te entiendan. Ese es tu llamado. Y quiere que le diga algo, hermano, ese llamado es a nosotros. Oiga, hermano, pero es que la gente no quiere escuchar de Cristo. ¿Y? ¿Y qué? El llamado lo tenemos que cumplir. Así o sí. No hay vuelta de hoja. Cristo nos llama al ministerio después de limpiarnos y pasarnos por una prueba. La consagración siempre implica una crisis por la que nos hará pasar el Señor Jesucristo. La santidad es para servir a Cristo y no lo podemos servir si no estamos limpios. El llamado de Dios es a santidad y a ser su testigo al mundo que no lo conoce. El ministerio es la gente. Es llevar la palabra de Dios a la gente, a las personas. Y cada día el Señor nos irá limpiando para dar más fruto. Juan 15, 2 y 3 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En resumen, hermanos, la santidad comienza en Dios. De un encuentro con Él tomamos la decisión de ser santos. De un encuentro con Él nos revela nuestro pecado y eso nos lleva a servirlo. Eso nos lleva al ministerio. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios santo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, y en nuestra vida hemos podido ver tu santidad, tu gloria, tu grandeza, Señor. Porque hemos visto tu mano fuerte y poderosa en nuestras vidas, Señor, cuando un día corríamos en tu contra, corríamos hacia nuestro pecado, Señor, y tú de allí nos rescataste. Tú de allí nos hiciste regresar y tú de allí nos trajiste a ti, Señor. Gracias, Padre. No tenemos cómo agradecerte, Señor. Tu sacrificio en la cruz, no tenemos cómo agradecerlo, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que ahora
tú nos limpies, Señor, y tú nos permitas servirte con entrega, en consagración, Señor. Y así, mientras estamos orando los cristianos, no me pasaron si alguien nos visita hoy por primera vez, pero si alguien no ha tenido un encuentro personal con Cristo, mira, hermano, aunque tú te digas cristiano, analízalo. Si realmente no has tenido un encuentro con el Señor, hoy es el día. Él dio su vida en la cruz. Él entregó su vida en la cruz para salvarte, para perdonar tus pecados, para limpiarte como a Isaías, para usarte. Nuestro pecado nos lleva al infierno. Nuestro pecado nos está llevando a la perdición. Nuestro pecado, si no creemos en Cristo, nos va a llevar a una muerte eterna en el infierno. Pero la buena noticia es que Cristo vino a derramar su sangre por ti, para salvarte. Y hermano, no consideres que digas, es que un día yo acepté a Cristo. Y, hermano, analízalo. Un día alzar tu mano no quiere decir que te arrepentiste. No quiere decir que viniste al Señor. Si hay alguien en esta mañana que dice, tal vez yo lo hice un día, pero probablemente no era yo cristiano. O alguien aquí no lo ha hecho nunca. Lo único que hay que hacer es venir en arrepentimiento como Isaías, reconociendo su pecado. Señor, perdóname, soy pecador, soy hombre de labios inmundos. Soy hombre con pecado y con inmundicia en mi vida. Solo díselo allí en silencio donde tú estás. El Señor te escucha. Y simplemente después de reconocer tu pecado y arrepentirte, tomar la decisión de dejarlo atrás, vuelve al Señor. Arrepentirse es dar la media vuelta. Y ahora ven a Cristo en fe. Nada más dile, Señor, ven a mi corazón. Creo que tú eres el Señor. Creo que tú moriste en una cruz para darme vida. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Creo que tú eres el Mesías prometido, y creo que tú eres el Salvador del mundo. Y te acepto como Señor y Salvador. Solo tienes que decírselo eso, allí en tu corazón. Hermano, joven, adolescente, nada más tienes que decirle eso en tu corazón. Él te escucha, y si eres sincero, Él va a venir a tu vida y te va a salvar. Y te va a dar la vida eterna. Si tú hiciste esta oración, pasa aquí al frente. Ven aquí, quiero orar por ti. Sin pena. Aunque te digas cristiano, hermano, es más importante esto. Es más importante venir a Cristo que mantener una imagen. Oremos. Padre, te damos gracias. Y te pido, Señor, que tú nos uses para llevar tu evangelio, para servirte, para hacer el ministerio, Señor, y para caminar contigo todos los días. Llévanos de tu mano, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.